Bueno, vamos a seguir dialogando aquí con un amigo trinitario. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por preguntar, pastor. Bueno, repítanos la iglesia, por favor. Tabernáculo eterno. Tabernáculo Eterno, Trinitario, Dualista, Testigo de Jehová. Trinitario, digámoslo así. Dale, Trinitario. ¿Qué es la Trinidad para el Tabernáculo Ebenezer? Yo creo que es lo que Romano dice, es la deidad de Dios que se manifiesta desde el principio en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Permítame apuntarlo aquí. Deidad de Dios que se manifiesta desde un principio. Es lo que dice Romano. Ya, pero quiero dar la pregunta. A ver, que se manifiesta, disculpe, que se manifiesta desde un principio en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y esos son tres dioses? No, es un solo Dios. Dale, es un solo Dios, vale. No, bueno, vamos a la pregunta. Dale, claro que sí. La pregunta es, entonces Marcos capítulo 13 nos dice verso 32, pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Una pregunta, ¿Jesucristo tiene los mismos atributos de Dios? ¿Sí o no? Sí, es Dios. O sea, tiene los mismos atributos de Dios, es decir, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios. Jesús es Dios. Sí, pero tiene los mismos atributos, omnipresente, omnisciente, omnipotente. O sea, siendo Dios, sí. Listo. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios, no sepa el día y la hora de su venida? ¿Cómo es posible? Si tiene los mismos atributos de Dios, y Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, ¿sí? Todo lo puede. ¿Cómo es posible que Jesús no conozca el día y la hora de su venida? Si es Dios. Porque en ese tiempo se presentó como siervo, dice la palabra del Señor, ¿no? Vale, o sea, se presentó como siervo, pero no era Dios entonces. No, era Dios, pero se presentó como siervo. Hay dos textos bíblicos que lo aclaran y dice Mateo capítulo 12, versículo 18, dice, aquí mi siervo, a quien yo he escogido, a mi amado, a quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciarán su juicio. ¿Ya? Y Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahí podemos entender claramente la razón por la cual no lo sabía. O sea que Jesús, o sea que como siervo, es decir, pero como siervo le hago una pregunta, eso lo dice Isaías 42, pero le hago una pregunta, ¿a Jesús como siervo, Isaías lo llamó Dios? ¿Sí o no? Sí, pero en el momento que llegó a la tierra, dice claramente lo que está escrito ahí. O sea que cuando llegó a la tierra, dejó de ser Dios. No, como siervo nunca dice que él era Dios. No, pero tienen que entender bien el pasaje bíblico, porque lo que le estoy respondiendo es conforme a la palabra. No le estoy argumentando ni aumentando con mis palabras. Dale. Entonces, como siervo no sabía el día de la hora, como siervo perdió la omnisciencia, es decir, no era omnisciente, no era omnipresente. Como siervo no lo hacía. Ya, ahí está, porque cuando en Filipenses habla, hasta en Filipenses dice que siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que no aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Sí, por eso, pero como siervo, es decir, como hombre, Jesús no era ni omnipresente, ni omnisciente, ni todopoderoso, no era nada de eso. Se dice que se despojó siendo Dios, pero date cuenta. Pero respóndeme, cariño mío, respóndeme, por favor. Jesús como siervo, como hombre, no era ni omnipresente, ni omnisciente, ni era todopoderoso, no, nada de eso. Dios era todopoderoso, pero dice que lo dejó a un lado.
Se escucha como muy eco, no sé. Por eso, amorcito, por eso, cariño, respóndeme. Jesús como hombre dejó de ser omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Dejó todo eso. No, Dios no dejó de ser Dios, solamente hizo que no se escatimó, dice la palabra en Filipenses. Por eso, entonces si usted me dice, si tú me dices, discúlpame, si tú me dices que Jesús como hombre no sabía el día y la hora de su venida, entonces dejó de ser omnisciente. O sea, si dejó de ser omnisciente, dejaría de ser Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que siendo siervo no dejó de ser omnisciente, pero no conoce el día y la hora de su venida, muchacho? ¿Cómo es posible eso? Eso ustedes entran en una contradicción muy bárbara con eso. Porque usted me está diciendo que siendo, discúlpeme, por favor, déjame hablar, que bastante lo ha hablado usted. Déjame hablar, ¿sí? No quiero silenciar el micrófono, pero déjeme hablar, por favor. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que Jesús y todo, usted y el otro amigo trinitario que ingresó, dicen que Jesús como hombre, como siervo, no conocía el día y la hora de su venida? Pero al preguntarle a usted, entonces como siervo dejó de ser omnisciente, omnipresente, todo por eso, no dejó de ser eso. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga a mí que Jesús como hombre, como siervo, no conocía el día de la hora de su venida, pero no dejó de ser omnisciente? Es decir, omnisciente. ¿Usted sabe qué sí es la palabra omnisciente? Pero sabes que estoy respondiendo con los textos bíblicos. Solamente está buscando llevarme con tus preguntas para que yo salga fuera de los textos bíblicos. Por eso, ¿tú sabes qué es omnisciente, sí o no? Yo sé lo que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Son tres atributos que se lo conocen solamente a Dios. Por eso. Porque el único Dios que le servimos es el que lo tiene. ¿Qué es omnisciente? Omnisciente. El uno es todo lo puede, todo lo ve y todo lo sabe. Ah, bueno. Entonces, si Jesús, la pregunta es, ¿Jesús como siervo dejó de ser omnisciente, sí o no? Ya, pero te estoy respondiendo con Filipenses, que dice que se despojó a sí mismo. Sí, se despojó, vale. Siervo. Sí, sí. Me cambian los nombres. Sí, se despojó, exactamente, como siervo. Pero la pregunta es, ¿Jesús como siervo dejó de ser omnisciente, sí o no? Dios no dejó de ser omnisciente. Entonces, si no dejó de ser omnisciente, ¿ustedes por qué mienten diciendo que Jesús habló aquí como hombre y como hombre no sabía nada? Si usted mismo está diciendo que como siervo, como hombre, no dejó de ser omnisciente, entonces sí conocía todas las cosas. Entonces dígame, ¿Jesús conocía el día y la hora de su venida, sí o no? Él no, porque estaba como siervo, dice la palabra de Dios. Ah, estaba como siervo, es decir, entonces como siervo no era omnisciente. Era omnisciente, pero pero la Biblia dice que solamente el Padre lo sabe. Vale, entonces Jesús miente. Tenemos un Jesús mentiroso. ¿Por qué tenemos un Jesús mentiroso? Disculpe. Tenemos un Jesús mentiroso, ¿por qué? Porque dice que él no sabe que el día y la hora de su venida no lo sabe, pero sí lo sabe, pero no lo sabe. Es omnisciente, pero no es omnisciente. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que usted está diciendo, amigo. De verdad, qué tremendo lo que usted dice. Sí lo sabe, pero no lo sabe. Eso es una contradicción. Ahora, le hago la misma pregunta que le hice al otro. Jesús, cuando es llamado hijo de hombre, lo dice porque es. Ese título hijo de hombre es porque es hombre o porque es Dios. Es una pregunta con doble sentido de lógica lo que me estás diciendo. Estás jugando con lógica. Dale, no puede responder el trinitario. No, es que estás jugando con lógica. No, yo no te estoy preguntando de lógica. Te estoy preguntando de Biblia, amigo. De Biblia. La Biblia, cuando dice hijo de hombre, ¿es un título divino o es un título humano? Es el título que se lo conoce. Oye, pensándolo bien, lo he leído, pero se lo escucha aquí en la tierra. Y no he estado tan enterado. Ahí sí me ganaste porque no he estado tan enterado en eso. Porque Dios le dice creo que a Ezequiel, hijo de hombre también, ¿verdad?
Entonces, cuando se refiere a Jesús como hijo de hombre, se refiere a él como hombre. Entonces usted me dice que como hombre no conoce el día y la hora de su venida porque es hombre. La pregunta es, ¿Jesús como hombre conocía los pensamientos de los hombres, siendo ese un atributo exclusivo de Dios, sí o no? A ver, si el Hijo del Hombre es un atributo exclusivo de Jesús. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. No. Se escucha. Qué pena con esos amigos trinitarios. Están más embolatados que gallina criando patos, de verdad. ¿Sí? Porque vienen a decir que Jesucristo no conocía el día y la hora de su venida porque era hombre. Resulta que entonces perdió la omnisciencia. No, no la perdió, sí sabía, pero no sabía porque era hombre, pero sí sabía porque era omnisciente. Entonces, cuando se le dice hijo de hombre, se refiere a un atributo humano porque los hombres son llamados hijos de hombre y Jesús fue llamado hijo de hombre por su atributo humano, por su naturaleza humana. Pero según esa naturaleza humana, hijo de hombre, Jesús conocía los pensamientos de los hombres, que es una, escúcheme bien, que es una atributo solamente dado a Dios, ¿sí o no? Es que no le entendí porque escucho como demasiados ecos. Dale, amigo, gracias. Gracias, no respondas, tranquilo, no te preocupes. Dale, no responde. Mire, este es el segundo trinitario, segundo, que no puede responder. Miren, mis hermanos, miren, cuando nosotros explicamos las cosas conforme a las escrituras, cuando nosotros buscamos, miramos, ¿por qué Jesús? Es que el texto no está diciendo que es Jesús ese hijo. El texto está diciendo que el hijo es el pueblo de Israel. El hijo no conoce el día y la hora sino al Padre. Y Jesús es Dios. Y solamente hay un Dios, el cual es el Padre, un solo Dios. Y el verso 33 le dice Jesús a sus discípulos que ellos son los que no conocen el día y la hora. Mirad y velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No dice porque no sé. Se refiere a ellos. Porque no sabéis. Ustedes no saben el día y la hora. Son ellos. Porque Israel es el hijo de Dios. Jesús sabe todas las cosas. A pesar de su naturaleza humana es Dios. Y es llamado Padre. A pesar de su naturaleza humana, Jesús es Dios y es llamado Padre. Vamos a mirar. Lucas capítulo 13, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñaste. Aquí Jesús es llamado como el padre de familia. ¿Y por qué llamado el padre de familia? ¿Por qué llamado? Porque ese es el mismo y único Dios. Lucas capítulo 1. Ese hijo, Lucas 1:35, allí vemos a uno que es llamado hijo de Dios, pero ese hijo de Dios es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel. Verso 16-17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, hablando de Juan, e irá delante de él, ¿quién? Del Señor Dios de Israel, de ese que nació. E irá delante de él con el espíritu del poder de Elías. Jesús en su naturaleza humana sigue siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de conocer todas las cosas, nunca dejó de ser el todo, el omnipotente, es decir, el que todo lo puede. Nunca dejó de ser el omnipresente, el que está en todas partes. Dice que el Hijo del Hombre estaba en todas partes, estaba en el cielo, estaba hablando con un hombre aquí en la tierra y él mismo estaba en el cielo. Dice que conoce los pensamientos del hombre como hijo de hombre. ¿De dónde sacan ustedes tanta mentira? No entiendo. No entiendo. Mis hermanos, vayan dándole ahí me gusta, por favor. Vayan dándole me gusta y si hay otro amigo que quiera ingresar, con mucho gusto lo hacemos ingresar. Vayan dándole me gusta y compartan, por favor. Denle en seguir allí denle en seguir, por favor, allí a nuestra página. Dándole me gusta, por favor. Dándole seguir. Por favor, no saquen, hombre. No, que Jesús tiene los mismos atributos de Dios. Pues si Jesús tiene los mismos atributos de Dios y los atributos de Dios es que Él es Padre, porque es un atributo de Dios, Padre. Entonces Jesús es el Padre, porque es un atributo.
Es un atributo. Es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todopoderoso, todo lo puede, todo lo ve, todo lo escudriña. Entonces, Entonces, ¿cómo es posible eso? Que ustedes digan que Jesús, hermanos, y yo les digo a ustedes, por favor, a los hermanos que usan ese mismo argumento del Trinitario, y el Trinitario lo ha aprendido de algunos unicitarios, que no es que Jesús está hablando allí como hombre, no, es que Jesús aún en su naturaleza humana sigue siendo Dios. Y dará a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: aquí la Virgen concebirá y dará a un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Jesucristo no dejó de ser Dios nunca. Ese hijo al cual se refiere allí no es a él, es a sus discípulos. Y en Juan capítulo 13, Jesús le dice a sus discípulos: hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy. Y aquí está hablando con los discípulos. Y les dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis, ustedes no saben, vosotros no sabéis el día, cuándo será el tiempo. Son ustedes, ellos son los hijos. Y Juan, para aclarar esto, dice en su segunda carta, que él fue el Padre que dio mandamiento. Jesús lo llama hijos, y él dice que fue el Padre que dio mandamiento a amarnos unos a otros. Juan capítulo, primera de Juan, allí lo dice en el verso 4 y 5, que fue el Padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros, y ese fue Jesucristo. Entonces, Él es el Padre que conoce todas las cosas, porque Dios conoce todas las cosas. Y eso lo podemos mirar, ¿sí? Aquí en Juan capítulo 21. Hombre, es que el mismo texto está diciendo: Señor, le dice Pedro al Señor: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Entonces Dios miente, Jesús miente. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Y eso lo dice aquí la primera carta de Juan, que dice que Dios sabe todas las cosas. Primera carta de Juan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dice, verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él, hablando de Dios, sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que no? Entonces, si Jesús no sabe todas las cosas, no puede ser Dios. Sencillo. Si Él no sabe todas las cosas, no puede ser Dios. Pero Él sabe todas las cosas, por lo cual es Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre. Él es el Padre. Y Juan dice que aquel que Él llamó hijitos y que les dio mandamiento les dio mandamiento de amarnos unos a otros es el Padre. Y ese fue Jesús. Y ese fue el que estuvo en el mundo no conoció. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Al que estuvo en el mundo. ¿Quién fue ese? Jesús. Y Juan dice que es el Padre. Bueno, amados, de verdad que el Trinitario no tiene argumentos. Aprendan. Mi hermano, yo le invito a que aprenda un poquito más. Lleve los libros, hágase a los libros. La unicidad, la única verdad, es tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro de la unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratados de unicidad. Escatología 1. Allí se le añade un poquito de conocimiento, al conocimiento que Dios le dio, y aprenda a responder este tipo de preguntas. Lleve los libros llamando al 318, si están en Colombia, 318-436-0745. Recuerde, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros.